Señora, oigan bien esta presentación, óiganla bien, porque por eso es que la gente oye la revista. ¿Tú oyes, Ramón? Sí, sí. Mira, cuando hay algo que ocurre en el mundo, las agencias internacionales de televisión, como CNN, NBC, Fox, tienen una costumbre, y es, como ellos no tienen los suficientes expertos, periodistas en cada área, lo que tienen es personas que han no contratado, no, porque esas personas no trabajan con salario, sino que ellos le ofrecen sus conocimientos a esos medios de comunicación. ¿De qué yo estoy hablando? Cuando se cae un avión, inmediatamente aparece un sujeto que es experto en aviación y te hace un análisis completo del accidente. Inclusive, dentro de eso aparece en qué área de la aviación es que es especialista. Porque si es en meteorología, porque los aviones se caen por una tormenta, se caen porque se le acaba la gasolina, se caen por un error humano, pues de todo eso hay especialistas. Pero si hay una guerra en Medio Oriente, aparece un judío especialista en guerra del Medio Oriente con la visión de Israel. Pero si es un problema de Arabia Saudita, aparece uno con especialidad en eso. Si hay un problema con China, aparece un economista que te hace el análisis de la economía china comparada con Estados Unidos. Eso mismo ocurre en este momento. Nosotros a veces hemos logrado que cuando queremos un análisis geopolítico, si es que está en el país, Iván Gatón nos ayuda. Pero hay una persona que no hemos podido convencer de que venga a menudo, y ahora nosotros le hemos rogado que esté con nosotros, que es cuando se trata de la famosa columna vertebral de la economía dominicana, que ya no es la columna, le rompieron la columna, que era el azúcar. César Heredia, toda la vida en privado y en público, ha sido quien nos ha orientado, y yo lo acuso a él de que nos metió también en eso, que fue una buena experiencia en el Ingenio Montellano y Amistad. César, nosotros le hemos pedido que esté aquí, porque así como el oro hoy es la principal fuente de ingreso de divisas, sin inversión, el turismo, ustedes saben qué pasó, la zona franca es difícil. Y nosotros preguntamos, ¿el mundo dejó de consumir azúcar? ¿El mercado de azúcar es bueno? No es bueno. La reconversión de las tierras de los antiguos ingenios en otros cultivos es saludable. Volver al cultivo de azúcar en toda esa tierra, porque de la reforma que se hizo y que se le llamó no público-privada, sino, aquí le tienen un nombre a la privatización, capitalización de la empresa pública. Fue el principal motivo. Esa capitalización de la empresa pública tiene un buen resultado, y es que todas las empresas del CEA, de Corde, están en el sector privado. Todas las plantas eléctricas de la corporación no se sabe dónde están ni en qué condiciones llegaron. Pero una de las condiciones que puso el Estado con respecto al CEA es que las tierras seguían siendo propiedad, aunque después se le dio otro uso, pero en el momento que se hicieron los contratos, los ingenios no eran dueños de las tierras, eran dueños de la fábrica, porque ahí era que había que hacer la inversión. Nosotros le damos la bienvenida a
César Heredia, que es además presidente de la Unión Nacional Azucarera, UNAzúcar, no Inazúcar. Bienvenido, César. Buenos días. Gracias por doctor. estar aquí. Gracias a usted, Santos, un placer estar por acá. César, ¿cuál es actualmente la producción nacional? Primero, ¿quiénes quedan como productores? Romana, Vicini, Barahona. ¿El CEA produce algún azúcar? Sí, doctor. Comenzamos afirmándole que sí, que el CEA todavía produce azúcar en el Ingenio Porvenir. Pero la producción nacional está sustentada en manos privadas, exclusivamente. Estamos hablando de el Ingenio Cristóbal Colón, en San Pedro de Macorís, Central Romana, que es el mayor productor. Angelina no existe. No, Angelina como ingenio no, pero las tierras de Angelina están en producción y alimentan lo que es el Ingenio Cristóbal Colón. Y está Barahona, que de ese proceso de capitalización que usted señala, es la honrosa excepción en el sector azucarero y hoy en día continúa produciendo. ¿Y es lo único que queda de la capitalización? Sí, en manos privadas sí. Y el Ingenio Porvenir, que precariamente produce en manos del gobierno. Después, no existe ningún ingenio en producción de lo que fue el Consejo Estatal del Azúcar. Yo tengo algunas preguntas y te confieso que a veces pregunto cosas que conozco, pero de esto que te voy a preguntar también son para la edificación mía y de Ramón. César, aquel experimento de azúcar orgánica que se hizo por ahí en Cosa Verde, algo Cruz así. Verde. ¿En qué terminó Cruz Verde? Cruz Verde terminó también en el Banco Central cuando la quiebra de Baninter. Pero ellos eran parte de la capitalización. No, ese fue una iniciativa privada. Bien. Otra cosa. Casanova y nosotros seguimos la misma línea de entrega de los activos al Banco Central. Sí, se entregaron los activos, lo que era, porque recordemos una situación, ese grupo, Casanova y otros colonos, tenían también en desarrollo un ingenio que era el Pringamosa, como usted recuerda, y también tenían ingenios arrendados. Bien, hay un caso que yo quisiera que te tomes un ratito y nos lo expliques. Hay una empresa mexicana, Tomatera, que logró 5 ingenios: Quisqueya, Consuelo, Porvenir, Santa Fe y creo que Jaina. Así es. Esa empresa logró sorpresivamente ese contrato. Hoy de esa empresa no queda nada en el país. Ellos entregaron todo. Ellos sí se marcharon, entregaron todo. Uno todavía pregunta cuál fue el objetivo de este grupo para llegar al país, invertir, o pensamos que debió invertir en esos 5 ingenios, porque realmente no hubo ninguna transformación para la producción. ¿Llegaron a producir alguna zafra? Sí, ellos produjeron en todos. Incluyendo Quisqueya. Incluyendo Quisqueya. Lo que ellos en un momento comenzaron fue a fusionar esas empresas, y recuerde que en Jaina también ellos hicieron zafra. Bien. Pero no hicieron las inversiones del lugar para rehabilitar esos 5 sitios. Hay un tema que por razones de confidencialidad posiblemente no haya llegado a toda la información a ti. Y se trata de que
cuando el presidente, hay un presidente mexicano de muy alto, era un señor muy alto, era Fox. Sí. Cuando Fox asume el poder, nos gobernaba Hipólito Mejía, es decir, coincidió durante un tiempo los dos periodos. Y yo tengo entendido que todos los arrendatarios tuvieron que entregar y quedamos todos en muy mala situación porque los compromisos se quedaron con nosotros y la inversión se quedó con el Banco Central. La pregunta es, ¿por qué a ese grupo se le indemnizó y se le pagó algo de la inversión que hicieron? Bueno, yo les reitero, la compensación... Fue el único lugar que se compensó, la única empresa que se compensó. Pero ellos no hicieron inversión. No la hicieron. Inversión en el proceso de capitalización se hizo en Montellano y lo ha hecho Central Barahona. Pero en Porvenir se hizo después una inversión. No, en Porvenir no... Y esos ingenios funcionaron con lo que tenían ahí. Esos ingenios funcionaron con lo que tenían. Realmente no hubo una transformación ahora, Jaina nunca tecnológica. Trabajó, ¿verdad? Jaina sí hizo una o dos zafras muy precaria, pero ya después pues cesó y la historia está ahí, con lo que ha pasado con ese La historia de la ingenio. capitalización es otro programa, pero hay algunas cosas que se provoca alguna interrogante, y una es que lo que ocurrió después, que todos los días todavía vienen personas y dicen que deshuesaron Jaina, que vendieron los hierros, que deshuesaron Manzanillo con el guineo, aquella de la Grenada, y que lo han vendido. Eso fue procesos posteriores a la capitalización. Eso no tuvo nada que ver con la capitalización. Así es, una vez devueltos los ingenios al Estado Dominicano, los diferentes gobiernos hicieron todo menos preservar el patrimonio territorial y la parte fabril, y además una parte muy costosa para el ingenio Río Jaina, que fue la parte ferroviaria. Bien. Otra cosa, el tema de unos amigos de Luis Toral en Montellano y el tema del manejo de Porvenir. Realmente esos fueron procesos legales, es decir, nunca se supo por qué le entregaron a alguien Montellano y después esa persona lo entregó. Y nunca se supo bajo qué predicamento el CEA quedó en manos de Porvenir quedó en manos del CEA, que la capitalización no tenía nada que ver con el CEA. Explícanos cada caso que es diferente. Mire, en el caso de Montellano, una vez entregado al Banco Central, hubo una negociación y un grupo de inversionistas intentó asumir lo que era la producción en ese ingenio. No pudieron desarrollar operaciones. Realmente estas situaciones se dieron bajo lo que es el marco legal de lo que fue el proceso de privatización. En Porvenir se dio también el arrendamiento a un ciudadano español que manejó una o dos zafras, pero entró en contradicciones no solo con el Consejo Estatal del Azúcar, sino con muchos colegas productores de la zona, y esto hizo que definitivamente el CEA quitara el contrato a este ciudadano español, y todavía está esto en un litigio a nivel internacional. ¿Qué porcentaje de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar en el momento de las licitaciones permanecen hoy
propiedad del Estado y qué porcentaje tú aprecias, porque no existe exactamente el número, qué porcentaje tú estimas que sea bajo otro predicamento se han vendido? Mire, No arrendado, no, sino entiendo vendido. perfectamente. Durante la gestión de Danilo Medina se emitió un decreto que creó una comisión para hacer un inventario, una auditoría de todo el patrimonio territorial del Consejo Estatal del Azúcar. Me parece que a la cabeza de la misma, recuerdo, estaba Bauta Rojas. Los informes rendidos por esa comisión hasta hoy no son de carácter público conocido. Ahora bien, si vemos lo que ha pasado con todos lo que ha pasado con todos los terrenos de Jaina, de Osama, en donde prácticamente ya todas esas tierras se han convertido en una zona urbana. Sí, ahí el problema de Jaina, de la circunvalación de Santo Domingo, eso pasó Osama, todo. Pero en una forma en que el presidente Hipólito Mejía y el presidente Leonel Fernández las puso en mano, inclusive muchas de ellas ni siquiera fueron al Congreso, pero es mucha esa tierra. Sí, bastante, doctor. Recordemos que no son solarcitos, entonces. No, es que ahí hay arrendamientos en el momento del decreto presidencial que ordenó la evaluación de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar. Nosotros dimos el apoyo y además establecimos que Comuna Azúcar, que debía, al momento de regular esta situación, determinar quiénes tienen la tierra, quiénes deben pagar, porque muchos de esos terrenos en manos particulares realmente no tienen un contrato establecido. Y si tienen un contrato establecido, no se ha cumplido efectivamente con el pago de esos terrenos. Bien. Además, una situación que debe tener el CEA, y es una sugerencia a este gobierno, es que haga una actualización del valor de cada uno de esos terrenos. Que esa comisión que se nombró podría tener su informe alguna validez, ¿verdad? Sí, debe tener alguna validez. Lo que hay es que darlo a conocer. Bien. Hay algo que tuvo que ver con la introducción, que es que el azúcar no es solamente azúcar prieta y azúcar refina. Eso es un proceso en que tú tienes que hablar de tierra, tú tienes que hablar de preparación de tierra, tú tienes que hablar de mecanización, tú tienes que hablar de fábrica, tú tienes que hablar de mano de obra, tú tienes que hablar de mercados internacionales, tú tienes que hablar de producción local. Son demasiados los factores que tienen que ver con eso. César, hoy día, ¿cuál es la producción nacional de azúcar parda? Está rondando los 450.000, 500.000 toneladas de métricas. Medio millón de toneladas. ¿Cuánto produce Romana promedio? ¿Más de 300? Sí, Romana produce entre azúcar pardo y azúcar refino, produce unas 350.000 toneladas métricas. Las otras 100 o 150, ¿quién las produce? Vicini y Barahona. ¿En qué porcentaje? Sí, el ingenio Cristóbal Colón produce unas 150.000 toneladas. De esas son unas 10.000 a 15.000 refino y el resto es pardo. Y Barahona, en la zafra pasada, repuntó nueva vez y produjo 73.000 toneladas métricas. Bien. En este momento es importante puntualizar que el Consorcio Azucarero Central en Barahona lleva a cabo lo que es la ampliación de toda la parte de terrenos que pueden ser incorporados a la producción cañera. Decían que Barahona era
el único ingenio que tenía un solo colono, que todas las tierras eran propiedad del central y del CEA. ¿Es así o eso varió? No, es así. Había un colono, recordamos, Sí. Dante Castillo. Sí, Porfirio Dante Castillo. Porfirio Dante Castillo, y al fallecimiento de él y lo que fue la reestructuración de la producción en manos privadas, pues estas tierras, al no tener agua, hasta allá no llega el agua, y en Barahona la producción cañera está fundamentada en lo que es el uso del agua, eficientemente, porque estamos hablando de que la empresa ha hecho nivelación de terrenos, sistema de reguío por goteo y pivot, y esto pues no solamente beneficia a las tierras que son arrendadas por el central azucarero, sino también a productores privados que han incorporado sus tierras a la producción. No es bajo el sistema de colonato, es un sistema de acuerdo en donde la empresa asume la administración de esos terrenos y paga a esos dueños. No para exportación, en lo de los mercados hablamos después. Hablaste de que Romana produce refina y de que Vicini produce refina. De los, vamos a poner 500,000, que es muy difícil llegar a 500,000, pero 500,000 de toneladas. ¿Cuántas tú estimas que son de azúcar? Y si Barahona produce refina. No, está en pos de instalar una planta también de refina. Barahona es guatemalteco y un dominicano. Guatemalteco y dominicano. Y ellos han hecho su inversión. Han hecho inversión de punta y siguen haciendo inversión. Bien, otra cosa, el tema de la refina, ¿qué porcentaje tú das a refina y qué porcentaje das a parda? De refino se están produciendo en el país alrededor de 160,000 toneladas métricas. Sí. Esas 160 de parda y de refina, ¿qué porcentaje es como consumo nacional y qué porcentaje es exportación? No, es consumo nacional todo. Todo. Porque recuerde que la industria azucarera suple lo que es la producción de alimentos y bebidas en el país de este tipo de azúcar. Bien. El azúcar refino, aparte de lo que se consume a nivel doméstico, a nivel familiar, pues es básicamente utilizada en lo que son los procesos industriales. Bien. César, dinos del destino de Inazúcar y el destino de la cuota azucarera norteamericana. Sigue el país, comenzando por la cuota azucarera dominicana, siendo de los principales suplidores de la cuota. Si no es el mayor suplidor de la cuota norteamericana. Estamos supliendo una cuota básica de 185,000 toneladas métricas. Esto regularmente, con los reajustes que se hace periódicamente, monta por encima de las 200,000 toneladas métricas, porque los países que no pueden cumplir con lo que es la parte de cuota asignada, se reasigna y luego se redistribuye en los países que estén en capacidad de suplir mayor cantidad. República Dominicana siempre lo hace. Y hasta ahora, pues es un mercado importante para la República Dominicana. César, sí. Mucha gente se te acercaba cuando tú administrabas un proyecto y te decían, mira, yo tengo unos europeos que quieren azúcar. Entonces tú le decías, el problema es que el azúcar que producimos se divide en cuotas que nos dan una parte y el mercado local. Además, los precios del mercado internacional no se pueden comparar. Todavía los precios del mercado internacional no compiten con la cuota
y Estados Unidos sigue pagándonos más por el azúcar que en el mercado internacional. En Europa, debo decir que los precios producto de la baja en el consumo a nivel mundial. Y ha bajado mucho. Sí, doctor, porque es que con el cierre de la economía en muchos países, pues la producción se ha caído. Y recordemos hasta que hoy, azúcar... ¿qué porcentaje tú estimas de que ha afectado el mercado azucarero? ¿Más de un 10%? Puede estar en un 10%, porque Porque acuérdate que la industria alimenticia es prioritaria. Por eso... y no se afecta como se afecta el turismo, por ejemplo. Pero recuerde que si baja lo que es el turismo también tiene demanda de productos que si no lo está consumiendo el productor nacional o internacional no lo va a producir porque no tiene demanda, no hay mercado. Entonces, esto involucra una cadena que necesariamente tiene que llegar hasta lo que es la fuente de materia prima, que es el azúcar. Se sigue produciendo hoy en día con lo que es el aumento de los carburantes. Se ve como alternativa la producción de alcohol, y países como Brasil dedican mayor cantidad de caña a la producción de alcohol, y esto permite que haya una nivelación a nivel de los precios de mercado, que no ha ocurrido lo que es realmente un desplome de los precios, y todavía sigue siendo rentable para los países que son eficientes vender en el mercado internacional. Bien. El país vende en oportunidades a Europa. Nosotros cada año pues se distribuye allá 30.000, 40.000 toneladas métricas. Hemos llegado a vender hasta 60.000 toneladas métricas. Bien. César. Perdón, yo te voy a dejar para que tú mates la batería que tú tienes ahí. Mira una cosa. Formalmente te quiero rogar que si hay una persona en República Dominicana, ni siquiera mi hijo, ni Luisa Morales, conoce las interioridades de lo que te voy a tratar, pero algún día haremos un programa sobre el proceso de capitalización en el periodo en que Amistad y Montellano ganaron un concurso y en las condiciones. Pero hay algo que quisiera señalarte en este momento, y es: fíjate que Fox habló por los mexicanos que estaban relacionados con el grupo de Salinas de Gortari, sobre todo el hermano de Raúl. Se le ayudó en el proceso de evaluación de nuestra moneda, que en un momento, después de tú discutir con los colonos un precio por tonelada, solamente un cambio de gobierno en media hora, así como Biden tiró 17 decretos, Leonel y Héctor Valdés, de 55 por 1, lo llevaron a 28 por 1. Y eso rompió la economía de muchas instituciones que estaban endeudadas en dólares. La disposición de los dos presidentes y de un gobernador de ayudar sectores que ellos decidieron ayudar y de abandonar sectores que a ellos no les interesó ayudar porque no tenían interés ni político ni económico. La pregunta es, hoy día, San Luis, Boca Chica, Amistad,
Montellano, sin las tierras que originalmente tenían asignadas, porque Jaina no, Jaina siempre tuvo tierras en exceso, pero esos 4 ingenios, con las condiciones de hoy, ya hay que olvidarse de ingenio, ¿verdad? Sí, es así. Ya no hay nada que buscar porque, les reitero, esas áreas ya son prácticamente urbanas. Todo lo que es la tierra de Boca Chica, Todo alrededor del alrededor de Santo distrito es así. Es así. Y Puerto Plata, si el Banco Central toma la tierra turística, deshace, se deja definitivamente no es atractivo la inversión allá en Montellano. Aunque la fábrica sea fabulosa. Sí, porque es que no hay materia prima. Y si no hay materia prima y no hay para dónde expandirse, para lo que recuerde usted que con el proyecto Montellano y Amistad se incentivó nueva vez la producción de caña por parte de los colonos, pero nosotros en ese proyecto, recuerde que teníamos que traer caña desde Luperón hasta Montellano. Sí, pasó eso, y es lo mismo que hacen los Vicini con CAEI, que tiran caña a San Pedro. Cierto. Con muchísimos problemas, pero en el momento de que ellos decidieron cometer esos actos de justicia, porque fue un acto de justicia que ejercieron con nosotros, se estaba casi instalando una planta de alcohol. La derivación de las tierras hacia la producción de alcohol, que hoy la tiene creo que un grupo de Josecito y esa gente en San Pedro, ¿eso vale la pena hoy día? Sí, producir alcohol, el alcohol que se procesa ahí no es alcohol combustible, es alcohol para la fabricación de bebidas. Pero es bebida o farmacéutica, porque hay 3 alcoholes: combustible, sí, bebida y farmacéutica. Pero puede derivarse para la industria de la medicina, y puede ser para lo que es producción de bebidas. Y cuando esos brasileños que tú tenías en Montellano montando las fábricas te decían que ellos lograron ponerle un 20% de alcohol al combustible, ¿eso era posible hacerlo aquí? Sí, perfectamente posible. Aquí se han hecho los estudios, andan rodando por ahí, que han demostrado que es factible la incorporación, primero en un 10%, pero Brasil ha logrado el 100% de lo que es el uso de alcohol como combustible. Ellos tienen en Brasil lo que se llama la flota ecológica, que son todos los vehículos gubernamentales transitan utilizando alcohol como combustible. Finalmente, a la parte mía, ahora viene Ramón Santos que te va a ametrallar. César, te confieso que a pesar de que yo firmé el préstamo de Brasil para la reconstrucción, para la construcción de un ingenio que estaba diseñado para 100,000 toneladas, pero no tenía las tierras y había que convencer a los terratenientes de que se conviertan. Nunca supe, aunque sea que el Banco de Brasil nos financió y tenía representantes aquí, nunca supe algo que no sé si tampoco tú supiste. Como eso coincidió con la llegada de Lula, estaba Cardoso en ese momento, sí, en que se inició el proceso de emancipación de Brasil como una multinacional, que nos dieron los técnicos, la fábrica y el financiamiento. Esa gente no tenían que ver con los procesos, con las instituciones que hoy están siendo juzgadas en el mundo. No, en aquel entonces no, realmente. Y cuando Lula decide invertir 5,000 millones de dólares en ayuda a países solamente con la condición de que usaran tecnología brasileña, no tenía que ver con nada de esa cosa. No, mire, antes de Lula ya se estilaba en Brasil el financiamiento a nivel internacional. Eso estaba atado a lo que era la compra de su tecnología, condición indispensable,
y lo que era la compra del know-how. Y Brasil fue un líder en azúcar. Es un líder Todavía. en azúcar. Es un líder en azúcar. El año pasado, India le superó en producción, pero ya ellos este año vuelven, según los estimados, a retomar lo que es el liderazgo en producción y consumo de azúcar. Bien. Bien, César, cuando tú estabas definiendo ahorita el desmantelamiento de la red vial de los ingenios, el doctor te preguntó y juntó ahí Manzanillo. Sí, digo ¿Hay de una Manzanillo. diferencia de edad en el desmantelamiento de Manzanillo y el CEA o fue simultáneo todo? No, lo de Manzanillo monta de años más atrás. Lo del CEA es reciente. Recordemos que había una extensión de más de 90 kilómetros de vía férrea. De vía férrea aquí en Río Jaina. Era desde la ciudad de Jaina hasta Gonzalo, allá en Monteplata. Ese asunto de Manzanillo, Hipólito Mejía se invitó a la inauguración de la primera zafra de Montellano. Y yo recuerdo que nos dijo a César y a mí, caramba, si yo me hubiera enterado de que ustedes estaban en serio en este asunto, yo lo hubiera conseguido casi 400,000 tareas en las provincias de Valverde, Montecristi y Dajabón. Y le iba a conseguir hasta la mano de obra con personas que iban a venir de 8 a 12 y de 2 a 6. Porque son fronterizos. El vecino país. Sí, pero desgraciadamente él le dio Manzanillo a otra empresa, al puerto, porque era exactamente lo mismo que hizo los guineos. Todo se producía de azúcar. Eso pasó, por eso yo le hago la pregunta, porque tengo entendido que mucho antes del desmantelamiento y la capitalización del Consejo Estatal del Azúcar, ese proyecto, ya la gente, desde que hubo la ruptura, creo que con Juan Bosch, en ese gobierno, ya la gente comenzó a canibalizar eso un poco. Eso era inmenso, porque todavía es grande. Yo fui varias décadas después y vi los rieles y pregunté, ¿y esto qué? Dice, no, es que ese guineo venía al barco aquí al puerto derechito. Sí, Entonces era una maravilla. Una pregunta ya técnica, esos rieles de acero, si no lo hubieran tomado la gente de diferente manera, para no entrar fueran de alguna utilidad en este momento, o eso se hubiera, porque la madera se pudrió casi toda, la que lo soportaba, la de ferrocarril. Sí. El acero, ¿tú crees que valdría? Pero claro, es acero de primera calidad. Recuerde que hoy hay la producción de acero a través de reciclaje, pero esos rieles contaban con un acero de alta resistencia. No es lo que no hoy acero se cualquiera. ve. No era un acero cualquiera, así es. No es como ese acero de ahora que cuando paran una construcción al año ya está... ¿Se oxida o se dobla? Sí, oxidado y a veces las dos cosas. Las dos cosas. Mira, ese mercado de azúcar, ¿en qué año fueron sus mejores momentos? ¿Y cuál era el monto de producción? En sentido general, azúcar en el país, Consejo Estatal del Azúcar. Sí, el país llegó a producir más de 1 millón de toneladas de azúcar. El CEA en su momento produjo casi 1 millón de toneladas métricas, el Consejo Estatal del Azúcar. Y el sector privado en ese entonces producía unas 350,000 toneladas métricas de azúcar. Es decir, que el país en un momento produjo 1.350.000, 1.400.000 toneladas. ¿Y cuál ha sido la media? Eso coincidió esta producción con altos precios internacionales. Recordemos que el azúcar repuntó hasta 60 centavos de dólar en esos momentos y que ahí se comenzó a llamar, como el doctor comenzó,
a la industria azucarera la espina dorsal de la economía, que era la espina dorsal. Lo era. Y la más estable, porque déjame decirte, el tabaco y el café era muy voluble, o sea, subían un año, bajaban otro. Café, cacao, tabaco y azúcar. El azúcar era lo más Estamos hablando de momentos de alta producción y de buenos precios internacionales. ¿Se puede establecer una media de producción de azúcar en los últimos 30 años? ¿O de la capitalización para acá? No, el país hoy tiene mucha mayor eficiencia a nivel de lo que es producción de azúcar que en esos años de productividad. Recuerde que aquí se producían esas 1.300.000 toneladas, redondeando, con 15 ingenios. 15 ingenios. Okay. Hoy el país puede producir el 50% de esa producción alcanzada con solo 3 ingenios, que son Central Romana. ¿Se está produciendo la mitad del azúcar que se produce? Sí, aquí se producen 600.000 toneladas de azúcar fácilmente, y tenemos y hay tierras que pueden ser incorporadas a la producción. La meta de Barahona es, con el Consorcio Azucarero Central, es producir 100.000 toneladas métricas, que perfectamente pueden llegar a ello. Ya lo que es la producción en Cristóbal Colón está por encima, o está en la capacidad de producir por encima de las 150.000 toneladas métricas. Y el Central Romana ha producido 390.000 toneladas métricas en un momento determinado. Gente siempre han sido estables. Vicini y Romana siempre siguieron produciendo. Pero además, doctor, se fueron tecnificando, actualizándose, justamente, para poder producir y competir internacionalmente. El tema... Dos temas que lo voy a poner juntos porque lo vi después que tú entraste. Los proyectos de expansión de alcohol, energía, ¿te acuerdas? Energía, sí, claro. azúcar orgánica. ¿A quién le toca? Porque nosotros nos metimos en energía y en alcohol, pero no terminamos. No se terminó el proyecto. Y era mixto, el proyecto de nosotros era mixto, pero el de Josecito es alcohol solo. Es alcohol. Exacto. Y otra cosa es, si se quiere incentivar esos 4 áreas, ¿le toca individual, separado, o puede los ingenios, por ejemplo, Romana y Vicini, pueden incluir eso, que no han querido meterse en eso? En energía ya pues se está haciendo. Ya hay una planta generadora. Pero no con bagazo. Sí, con bagazo. Pero el bagazo lo consume el ingenio. No. Es que... ¿Hay excedente? No todo. Sí, porque el 34% de lo que es una tonelada de caña es de bagazo y de cachaza. Perfecto. César, decía... Ramón, algo que me surge el tema cuando hablabas de Barahona también, que decía el agua y los canales, las presas, etcétera. Y un tema que no sé dónde está la contradicción, porque se dice la incorporación de nuevas tierras. Y la discusión de nosotros siempre era la eficientización de las existentes para reducir y aprovechar que teníamos solamente 100.000 tareas del CEA y un poquito del Banco Central que eran necesarias. Realmente, ¿qué es lo que procede? Eficientizar lo existente, porque con Emilio Olivo hablamos del Valle de la Vega Real y el arroz y no hemos podido llegar a una conclusión. Y yo te pregunto, ¿es ampliar o eficientizar? Sí, es que se han hecho ambas cosas en la industria azucarera. Es que eso se parece al tema de la mecanización con las tierras de quebrada y tierras de nivelar. Sí, que llega Romana lo ha logrado. Se ha hecho, pero
tú lo vas a hacer necesariamente en un porcentaje lograble. Hay áreas que tú no puedes mecanizar y hay áreas que tú no puedes nivelar para establecer reguío por goteo, etcétera, porque la topografía de esos terrenos no te lo permite. Eso, por eso se está buscando la expansión. Pero además en el sur, ¿a dónde? Pero por ejemplo, en el sur, por ejemplo, Central Romana y el Consorcio Azucarero Central en Barahona han incorporado parceleros de reforma agraria y le está yendo muy bien. Y hay gente que lo que tiene ganadería que se cambia para y hay azúcar. Personas que están que viendo la rentabilidad, más que esa persona sencillamente entrega la tierra, sí, hombre, pero y la empresa se encarga de... La cercanía es vital. Tú no puedes tener caña a mucha distancia de la fábrica. Lógicamente que no, pero a menos que tengamos el ferrocarril. Ahí está esa parte. Yo me he dado cuenta que Romana tiene caña de higüey. Pero sí. Y del Ceibo. Sí. Pero claro, por eso le estoy diciendo, que ahí hay incluso ganaderos de la reforma agraria que sus tierras la entregaron para la producción de caña y el ingenio administra, pone en producción esas tierras. En otras palabras, más que buscar dinero. No, es que hay otra cosa también. Esta respuesta, yo conozco la respuesta, yo creo que César la diga. César, se puede hacer estaciones a distancia donde se extraiga solamente el guarapo y se lleva a la fábrica para su procesamiento y así abaratar un poco el problema del colonato y del transporte de algo. De todo, que no es un Pero se puede. Sí, no? perfectamente. No hay nadie que lo haga. En el país... en Brasil sí, ¿verdad? Sí, pero nosotros las extensiones que tenemos realmente en el país, pues son manejables. Son manejables. Porque si usted ve que de San Cristóbal se lleva a San Pedro, sí, pues son manejables. Sí, pero es manejable, pero pasar camiones cargados de caña por la 27 de febrero es un problema. Pero usted sí sabe de eso porque de amistad lo llevamos. Pero claro, por pasarlo por una zona turística, todo eso realmente tiene su riesgo. Usted sabe cómo nosotros llevábamos eso, era con franqueadores delante, todo, era una parafernalia realmente. En menos de 10 años, aquí no va a entrar un camión aquí a la ciudad, sí. A esta por lo menos, según los planes que hay. César, nosotros conocemos la situación del guineo orgánico. El guineo orgánico que se exporta aquí, tú sabes que más de un 60% el guineo en totalidad es orgánico. Sabemos cómo ellos están manejando el tema de la demanda de fertilizantes. Tú sabes que los productos orgánicos son difíciles, los pesticidas y los fertilizantes. Claro. Ya en la línea noroeste, las empresas, Guidón y las asociaciones están manejando un bocachi que lo hacen con desperdicios del mismo guineo. Y en el sur también están fabricando la planta, o sea que ellos van a producir sus propios fertilizantes. En el tema de la caña, dos preguntas en una para terminar con eso. ¿Orgánico es similar a Pamela o hay mercado para orgánico en Europa? Y dime. Se habló en la era de Trujillo hasta de hacer casas con bagazo de caña, pero yo no me quiero acordar de eso, sino quiero recordarme mejor de los proyectos orgánicos que pudieran hacerse. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Y si pudiéramos montar alguna fábrica de algo con el bagazo de caña, que es un desperdicio importante, un desecho. Sí, el orgánico tiene un buen mercado internacional. Es un nicho que quien logre producir y lograr la certificación de orgánico, porque es todo un proceso. Sí, sabemos. Es todo un proceso. No es fácil. Entonces, una vez lograda esa certificación, pues va a alcanzar precios preferenciales en esos nichos de mercado. Ahora bien, la panela
pues no necesariamente tiene que ser con azúcar orgánico, puede hacerse con azúcar convencional. El asunto de la panela es que aquí nosotros no tenemos una cultura. O sea, la panela no es sinónimo de orgánico. No, no es sinónimo. Puede hacerse con caña convencional. ¿Y cuál es la ventaja entonces? No, porque la ventaja de la panela es un dulce. Es un dulce, lo que en muchos sitios le llaman raspadura. Raspadura. Ese es el dulce ventaja que decían en el Cibao. Sí, es raspadura. Eso se hacía aquí de manera artesanal. Pero puede. Colombia es que ha desarrollado a nivel industrial esto. Aquí se puede desarrollar a nivel industrial. Lo único es que nosotros no tenemos un mercado interno para lo que es la venta de esto, porque no hay una cultura de consumo de lo que es panela en los dominicanos. Entonces, habría que ir al mercado internacional y competir, por ejemplo, con Colombia, que es un gran distribuidor de Pero panela. Pero azúcar orgánica sí consumen en Europa. Sí, consumen. En Suiza se produce un chocolate orgánico completamente, en donde utilizan azúcar de caña orgánica y utilizan también el cacao orgánico. Mira, los dos invitados de hoy tienen conocimientos que se superponen y que yo le quiero decir a las personas que nos están llamando para tratar de temas a César Heredia, que después tenemos a Emilio Olivo, que tiene conocimientos en otras cosas de las que nos están pidiendo. Pero yo quisiera despedir a César con esto. Como un hombre de la caña, como un hombre de azúcar, ¿qué es lo que te preocupa como dominicano, productor de azúcar? ¿Y qué tú ves que las cosas no van bien? Fuera del problema del concierto mundial, que tú no puedes hacer nada. Pero localmente, ¿qué se debe hacer que no se está haciendo? Doctor, siempre hemos dicho que la producción nacional tiene que ser fortalecida, tiene que ser apoyada. Tú estás hablando de producción, no de consumo. No, de lo que debe hacer el Estado, de lo que debe hacer el gobierno, es facilitar lo que es la inversión y desarrollo de las empresas. Si hay competencia, tú dirías que poner en práctica lo que originalmente se pensó con la capitalización, pero realmente no hacer lo que se hizo, sino hacerlo bien. Mire, hacerlo bien es una condición indiscutible. Ahora, lo que yo le digo es, la industria azucarera no requiere ni pide nada en términos de inversión de capital, porque puede hacerlo. Lo que tiene que haber a nivel de mercado es garantía de un control de lo que es la competencia desleal. En muchísimas ocasiones yo he venido aquí al programa y he denunciado lo que es la introducción de azúcar de contrabando al país. Y eso hay que regularlo definitivamente. Y aquí entra azúcar también por diferentes mecanismos que pueden calificarse, entre comillas, de irregular. Una forma de contrabando. Una forma de contrabando. Entonces, por la aduana, por los muelles de aquí. No, con el producto terminado. Con el producto terminado ya. Pero el asunto, César, es que es de las pocas industrias que ella compite con ella misma. Porque tú tienes la lucha que tuvimos con el maíz, primero con la remolacha y después con el maíz. ¿Verdad? El Ciro. Lo que tú te reías la semana pasada. Yo le decía a Ramón, César, pero el hombre se complica. Tenemos problemas con... no era que yo estaba, yo era que me reía, Emilio. Teníamos problemas con la gran cantidad de ensamblado de pollo, con la soya y el maíz. Digo, pero ¿y qué diferencia hay entre dejar nosotros el problema del pollo y que el humano se coma la soya y el maíz directamente? Así no quitamos ese intermediario alimenticio. Pareció un chiste, pero no me lo han contestado. ¿Por qué? Porque la soya y el maíz tienen todo lo que tiene la proteína del pollo. La carne, todo.
Y esa es una. Y la otra, que era lo que te decía, remolacha y maíz. Tú sabes lo que pasó en Estados Unidos, que se decidió hacer ahí, primero con el aceite, ¿te acuerdas? Sí, sí, claro. Y después con el azúcar. Con el edulcorante. Pero, mira, la caña para producir azúcar de caña, la caña para producir bebidas alcohólicas. Vamos a vender al ron, que inclusive se está Cuba, exportando que mucho no ron puede aquí vender porque tiene un compromiso con los que le vendieron la industria y venden una cosa que llaman flema de azúcar, de caña. La bebida alcohólica, la industria farmacéutica para medicinas, sí, la industria farmacéutica para la cosmética, que se lleva un alcohol en cantidades industriales, el alcohol para combustible, compite con ella misma. En todos esos renglones, si tú tuvieras que tomar un ingenio hoy, y después la panela y esa cosa, ¿a qué tú la dedicarías? Producción de azúcar inicialmente, y a partir de ahí energía y producción de alcohol. Y es que nadie sabe producir furfural, solamente romana. Solamente romana. Solamente romana. Es exclusivamente el productor ¿Y qué es el de furfural? Bueno, es un una materia, derivado. es un derivado del azúcar, es materia prima para la cosmética, para la farmacéutica, y de ello se desprende realmente una cantidad de variedades a nivel de la producción. Entonces tú harías lo mismo que sí, hace pero Romana, esa es la línea. dedicarse a las Energía y alcohol. Bien. Y puede, y les reitero, el país tiene que pensar seriamente en lo que es el procesamiento de alcohol para combustible. Ok, en la cadena, desde que tú cortas una caña, la metes en el molino y la conviertes en jugo, hasta que sale la caña, el azúcar parda. Yo quiero que tú me digas, ¿dónde tú lo interrumpes para convertirla en alcohol? Tú la interrumpes, la saca del guarapo, la saca de la melaza o la saca de la misma azúcar que tú la sacrificas y la conviertes en alcohol. Puede ser de jugo directo y puede ser a partir de la melaza. Aquí, hasta ahora, el alcohol se produce a partir de la melaza, pero puede perfectamente hacerse directamente con el jugo. Bien. Señores, nos queda lo más importante, que es la mano de obra. No le vamos a meter a Heredia porque lo vamos a coger una Biblia de esa que le juran los presidentes americanos para que nos prometa que va a seguir viviendo. Sin embargo, hay una noticia que nosotros se la vamos a tratar a Emilio Olivo, pero te la queremos mencionar porque me pidieron que te la pregunte a ti, pero realmente es una declaración de la CEPAL de hoy. Más que preocupante es como tú dices, ¿qué es esto? Dice que la CEPAL sostiene que el proyecto de desarrollo fronterizo debe de tener una estrategia integral territorial. Yo no sé si hablo español, pero te voy a integral despedir, territorial. ¿verdad? Integral territorial. Vamos a dejar eso ahí, porque realmente no toca el azúcar, pero ¿qué tipo de proyecto? César, gracias. Y nos vemos cualquier otro día. A usted, doctor, cómo no. Ramón, gracias.